Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno. En uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Senadora. Muchas gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Desde hace más de 5 décadas, México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento forzado interno, ocasionado principalmente por la intolerancia religiosa, los conflictos comunales, las disputas por tierras y recursos naturales y la ola de violencia en la que el país se ha visto afectado en los últimos años. El país vive una lamentable realidad que afecta a personas de todo el territorio nacional. Es verdad que afecta más particularmente a algunos estados, como el estado de Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz, de manera más cruenta, pero no hay un solo estado en la República que no se vea afectado por este fenómeno que tenemos que reconocer en México. Y también reconocer que como resultado de esta movilidad humana forzada, hay una modificación drástica en sus condiciones de vida, porque dejar un lugar para irse a vivir a otro, muchas veces, prácticamente la mayoría de las veces sin pertenencias, también dejan muchos afectos, arraigos, etcétera, y entonces es un fenómeno realmente, insisto, cruento. Y las causas que provocan el desplazamiento forzado interno, por cierto, no son exclusivas de nuestro país, pero eso no limita, ni mucho menos puede ser una justificación para no tratarlo, pero sí hay que reconocer que este fenómeno, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2014 había 13.9 millones de personas en el mundo que se convirtieron en desplazadas. Si damos una visita al Museo de Memoria y Tolerancia, encontraremos identificados claramente los países en donde este fenómeno es más evidente, aunque falta quizás en este museo evidenciar la parte mexicana. Sin embargo, se contextualiza la gravedad del problema. La inseguridad y la lucha de las autoridades contra el crimen organizado, los cárteles de las drogas, que no es un tema nuevo para México, sin embargo, existen factores que han ido contribuyendo para que la violencia se intensifique. A eso debemos sumarle las violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades, tanto municipales como estatales o federales, y claro, con delitos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, entre otros. Dichas violaciones se pueden calificar como generalizadas o como sistemáticas. Como consecuencia de estos patrones de violencia en México, se puede observar que desde 2006 fue más notorio y particularmente más evidente en 2008, donde al menos 2 estados, como mencioné, se evidenciaba más el éxodo de personas. Si bien el desplazamiento forzado en México en las condiciones actuales afecta a toda la sociedad, en su conjunto lo hace de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables, las personas adultas, las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y sobre todo de las comunidades indígenas y particularmente estas comunidades donde la situación económica también evidencia una gran escasez, los pone en una situación de gran vulnerabilidad. El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las personas desplazadas huyen de sus hogares de manera habitual, ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra o en contra de su familia, o bien como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad. Es por ello
que como legisladoras, legisladores tenemos el compromiso y obligación de legislar esta materia que la hemos venido postergando año con año, periodo ordinario tras periodo ordinario, y por supuesto tendríamos que actuar en consecuencia a partir no solamente de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino sobre todo el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, derechos económicos, sociales y culturales, y por supuesto también el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, y particularmente en el ámbito de nuestro continente, lo que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos. En este sentido, estamos presentando la iniciativa de ley, que es la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno. Se dedica especialmente a la atención de las víctimas de este fenómeno. Son 44 artículos en 5 títulos, en donde el primero contempla, como lo establece la dinámica de la técnica legislativa, el objeto de la ley, los criterios para su aplicación, definición, así como los principios básicos que los debe regir. En este aspecto me parece muy importante que los principios que estamos estableciendo, y por supuesto es necesario mencionarlos, si me permiten, efectividad y exhaustividad, la debida diligencia, el principio de la dignidad, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, perspectiva de género, reintegración, verdad. Nos parece que estos principios definitivamente además están fundados en los estándares internacionales y toman en consideración también a lo que México se le ha recomendado por los organismos internacionales. En el capítulo segundo se definen los derechos que se le reconocen a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, dejando claro que las políticas y acciones de la ley establece en favor de ellas y se deben aplicar, por supuesto, sin discriminación alguna. En el caso de que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, se debe garantizar la protección y asistencia requerida de manera prioritaria, insisto, en función del interés superior de la niñez. De la misma manera, asegura la protección de pueblos, de comunidades indígenas, de minorías, de grupos étnicos y otros grupos de personas que tengan un especial apego a su tierra. Se establece la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y los principios, porque esta ley está fundada efectivamente en la Constitución para que podamos legislar en esta materia, así como también establecemos las obligaciones que tendrán, dentro de las que se encuentra la máxima protección a las víctimas, la garantía de condiciones satisfactorias de vida, en las que se incluye, por supuesto, el derecho a la seguridad, salud y higiene, a las que se obliga a las autoridades. Ahí, por supuesto, estamos evidenciando que se privilegia la unidad familiar, la reunificación de la misma y la garantía de conocer el destino de sus familiares desplazados. También se garantiza el acceso a alimentos, alojamiento, cobijo básico, vestido adecuado, servicios médicos, psicológicos, sociales y educación básica obligatoria, entre otros aspectos importantes. El título tercero crea el Sistema y Programa Nacional para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, así como el registro de víctimas de desplazamiento forzado interno. Este sistema para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno será la instancia encargada de coordinar y formular las políticas públicas y programas, y su objeto es el de proponer, establecer y supervisar planes, programas, proyectos, así como acciones institucionales para que permitan y faciliten la prevención, protección, asistencia y el acceso a la justicia y a la verdad y a la reintegración de las víctimas de desplazamiento forzado interno. El título cuarto, pues, asegura la atención, asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado interno como una obligación
y responsabilidad de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno. El título quinto establece que las autoridades que incumplan con lo establecido en esta ley y las disposiciones que de esta emanen serán sancionadas administrativamente, esto sin perjuicio de las penas que correspondan si existiera hechos constitutivos de un delito. Hoy acabamos de escuchar recién por parte de la mesa directiva que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mandó al Senado de la República, en función de lo que establece el artículo 102, apartado B de la Constitución, respecto a una recomendación a el municipio de Choix, Sinaloa, donde se señala que ante la recomendación, por cierto, en esta materia, desplazamiento forzado interno, el presidente municipal de este municipio no atendió, rechazó esta recomendación y recién acabamos de aprobar que se ha citado a este Senado para que explique las razones de no haber cumplido esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aún así, creemos indispensable que es necesario tener este marco jurídico. Yo esperaríamos quienes hemos trabajado en este tema, que tenemos una preocupación genuina en atender lo que se señala desde las recomendaciones que le han hecho a nuestro país y frente, insisto, a la gravedad de este fenómeno, ojalá que nos pongamos de acuerdo y podamos dictaminar esta ley. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Sonido en el escaño del senador Salvador López Brito. ¿Con qué objeto, señor senador? Sí, desde luego, en primer lugar, que se sirva, por favor, preguntarle a la proponente, senadora Angélica de la Peña, si me permite sumarme a esta iniciativa. Y sí, efectivamente, esta mañana hemos escuchado que ha sido citado a comparecer precisamente un presidente municipal de una zona serrana muy complicada que está precisamente entre Sinaloa y Chihuahua, donde se dan con cierta frecuencia enfrentamientos entre grupos criminales y donde lamentablemente se ven afectados familias habitantes de esa región y que no tienen otra salida más que sino desplazarse o hacia Chihuahua o hacia el estado de Sinaloa, y esto se replica en todos los municipios serranos, no nada más de Sinaloa sino de todo el país. Y ante la falta de regulación, de normatividad, ¿qué instancia es la que tiene que atender estos asuntos? Parece ser que la parte más débil son los presidentes municipales, son los ayuntamientos, las alcaldías, sobre todo en esos municipios donde son municipios pobres, que no tienen los recursos suficientes para atender a los desplazados y que los alcaldes se ven preocupados, presionados, desesperados por no poderlos atender, que es el caso precisamente de Choix. Sí es importante establecer una regulación en la materia y, si me permite, senadora, sumarme a esta iniciativa para regular, atender y dar respuesta a esta situación que ya estamos viviendo cada vez con cierta frecuencia en nuestro país y sobre todo en las regiones más conflictivas. La senadora Sonia Rocha ha manifestado su interés también de suscribir, si es anuente la senadora de la Peña, la senadora Ana Gabriela Guevara en el mismo sentido, el senador Juan Carlos Romero Hicks de la misma manera. Solicito a servicios parlamentarios se sirvan tomar nota de las y de los senadores que han solicitado, y la senadora de la Peña amable y gentilmente es anuente a que esta iniciativa sea acompañada. Muchas gracias, senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.